Bien, y lo que veíamos ahí, lo que ocurrió ayer en el Comité Político, cruzado por varios temas, se logró además un acuerdo en la Comisión de Políticos, está la Convención Constitucional en paralelo, y este nuevo informe, en todo caso, no ha contado con el apoyo de todos los colectivos integrantes. Existen dudas todavía si estarán los votos necesarios para aprobarlos luego en el Pleno. Vamos a conversar de este y otros temas. Estamos en contacto con el senador, presidente de la UDI, Javier Macaya. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, Sebastián Fresia, muy buenos días. Gusto Gracias saludar. por el contacto. Senador, ayer conocíamos detalles de este acuerdo de sistema político que es bien relevante para avanzar en el trabajo de la Convención Constitucional. No fue nada fácil, no todos quedaron contentos. ¿Cómo ve usted los cambios que se introdujeron? Fundamentalmente lo que dice relación con la Cámara de las Regiones, que es la entidad que va a reemplazar al Senado. Mira, cuando uno está además en el Senado y aparecía como una defensa corporativa, el lugar donde uno trabaja, a mí no me gusta mucho, y creo que la lógica de temas en las que la Convención ha decepcionado a los chilenos y el resultado de lo que se está escribiendo es decepcionante por muchas cosas más allá del Senado. Y ese es un sentimiento y una opinión no solamente entre quienes estuvimos en su momento por el rechazo, ¿verdad? Acá han surgido grupos distintos, surgieron los amarillos, vimos la declaración el fin de semana de un grupo importante de abogados, y acá la lógica refundacional de la Convención es lo que ha estado permeando no solamente el tema del régimen político, la forma de gobierno, que Chile sea un país que contraculturalmente a lo que es nuestra historia tenga muchas naciones. Yo creo que hay una percepción que se está empezando a imponer y se empieza a notar en las encuestas que la oportunidad que se está desperdiciando de tener una constitución que una a los chilenos es algo que más allá de sí, y por eso yo prefiero ni siquiera, obviando el tema de régimen político y particularmente el tema de lo que significa la eliminación del Senado, que me parece que obviamente en términos, a uno no es que uno quiera hacer una crítica a la eliminación del Senado, no quiere hacer una crítica porque al final el rol como contrapeso y lo que significa en términos de hegemonía y poder total para una sola Cámara que va a definir incluso al presidente, a mí me parece que no es el resultado esperable y eso va avanzando en una lógica donde lamentablemente, y lo quiero decir, el principal responsable está siendo el propio gobierno, el propio presidente Boric, que así como manifiesta que no va a ser neutral de cara al 4 de septiembre, está pensando ya en las elecciones, en el momento en que necesitamos que sí intervenga, que no sea neutral, que en términos de contenido, que es el actual momento donde todavía hay espacio para escribir o arreglar el contenido de la Convención, no está ejerciendo esa influencia. Pero eso, ¿cómo se puede hacer, senador, si estamos hablando de un poder constituido que trabaja de manera autónoma como para que el gobierno haga algo en esta materia? Yo creo, Fresia, usted puede haber visto probablemente a los miembros de la Convención, que es la mayoría dominante en la Convención, que son los 2/3, haciendo campaña por el gobierno del presidente Boric hace algunos meses atrás, en la segunda vuelta, haciendo campaña por Boric. Muchos de ellos, cuando se disuelva la Convención, hay que recordar que la Convención se disuelve el próximo 4 de julio, a lo mejor van a irse a trabajar al gobierno del presidente Boric porque tienen afinidad ideológica. Así como el gobierno interviene en la elaboración de leyes, se trata de pautear, de proveer insumos para que las leyes salgan de buena manera en el Parlamento, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno, particularmente por su afinidad ideológica con los convencionales, tuvo la oportunidad de no haber sido neutral ahí, de haber intervenido para que la casa de todos sea efectivamente la casa de todos y no unos pocos que tienen una mayoría circunstancial hoy día en la Convención. Se está desaprovechando esa oportunidad y al contrario, se hace una declaración que a mi juicio es de sentido común, que en términos de decir no vamos a hacer campaña con uso de recursos públicos, fuera del horario de trabajo, que es evidente, pero la ministra Isquia Sichel el fin de semana dice no vamos a ser neutrales respecto a este proceso. Nosotros esperaríamos que de cara al plebiscito de salida, obviamente, no pueden emplear recursos públicos, pero lo que significa la necesaria intervención hoy día para que lo que de ahí se construya, ojalá capture una adhesión mayoritaria de la ciudadanía, que no está ocurriendo por la percepción de los chilenos, algo que se está desaprovechando la oportunidad. Pero lo que se está planteando es que efectivamente puedan manifestar su opinión y probablemente hacer campaña por el apruebo, pero evidentemente fuera de las labores oficiales, ¿no? Fuera del espacio de trabajo. Eso es así, eso es normativamente así, pues es evidente que nosotros vamos a ser muy fiscalizadores de que no ocurran cosas como las que ocurrieron ayer
con el delegado presidencial de la región de la Araucanía, por ejemplo, que hace declaraciones en el ejercicio de su cargo y llama en el fondo a esto. Pero para mí, esto no es una percepción desde la centro derecha, es la percepción de los chilenos. Hay un dato del que no te puedes desatender, Sebastián y Fresa, que la esperanza, que este sentimiento mayoritario, que superó la actual constitución, y yo quiero decirlo con todas sus letras. Acá la actual constitución está superada. El plebiscito de entrada, el apruebo triunfó por más de un 80% de los votos, y esa esperanza, lamentablemente, que fue un sentimiento muy mayoritario de los chilenos respecto al proceso constituyente, ha sido desplazada por el temor, por la incertidumbre, como emociones más fuertes. De hecho, la academia de esta semana muestra eso, el temor y la incertidumbre como emociones más fuertes, más presentes, frente a la nueva constitución. Senador, ayer el presidente, bueno, lo decíamos, lo decía usted también, se anunciaba que los ministros se van a desplegar por el país en campaña del plebiscito de salida. ¿Cómo esto asegura la presidencia en el proceso, si además el gobierno asegura que va a buscar incidir en las normas transitorias? ¿Sabes lo que pasa? Bueno, es que eso es, o sea, yo ayer en la salida, y es medio contradictorio, es como lo que le pasa con el tema de la seguridad, y por un lado anuncia querellas contra los carabineros, contra los camioneros por el tema de los bloqueos de ruta, que quizás va en la línea correcta, pero es ambiguo cuando no presentas querellas por en la Araucanía, o incluso no te llegas a querellar por un ataque alevoso contra el propio presidente de la República la semana pasada en Coquimbo. Yo ayer vi al presidente Boric cuando finalizó el Consejo de Gabinete asegurando esto, que es obvio, es evidente, es como este sentido común y es legal, además, que el gobierno no puede con recursos públicos promover una u otra opción en el plebiscito de salida, más allá de la libertad que van a tener sus ministros de manifestar sus opiniones. Y eso nos parece bien, es parte de las reglas del juego. Pero demuestra que hay una preocupación más pensando en el 4 de septiembre electoral, que hace que se desentiendan del contenido de hoy de la Constitución, que no se hagan cargo de enmendar el rumbo que ha tomado el proceso constituyente, que es un proceso que no se ha escuchado a los especialistas, no se ha escuchado la opinión de la ciudadanía cuando desatienden o desechan normas con hartas votaciones como el Mi Plata No. O sea, nosotros tenemos hoy día o no nosotros, yo lo hablo quizás más del sentimiento mayoritario de Chile, que hay una decepción por cómo se ha ido escribiendo la Constitución por distintos temas, desde esta lógica indigenista que hace que Chile tenga varias naciones, que choca contra la cultura chilena, hasta la hegemonía de lo estatal para la provisión de cualquier derecho social o para cualquier necesidad pública, salud, educación, pensiones, bueno, dejar todo en el monopolio estatal, que es algo que comparadamente no funciona, y estamos tratando de inventar, o se está tratando de inventar la rueda en la convención permanentemente, y eso está chocando contra el sentido común de los chilenos. Ahora, para el gobierno parece lógico apoyar esas iniciativas, ¿no? Así lo han planteado, de hecho, la misma vocera, en el sentido de que hay lineamientos que coinciden entre el trabajo que está desarrollando la convención y la propuesta política que ha hecho el gobierno en su programa. Sí, y bueno, y se está pegando un choque de realidad, pues. Y eso al final, yo también quiero decirlo, acá gane el apruebo o el rechazo el próximo 4 de septiembre, quizás por mayoría pequeña, no sé, no se va a repetir muy probablemente el 80-20 que se dio en el apruebo de entrada. Si es estrecho el resultado el 4 de septiembre, también es un mal resultado para el país. O sea, en el fondo, ¿cómo se le explica al país que la mayoría dominante en la convención, que tiene afinidad, tú bien lo dices, ideológica, y el gobierno está perdiendo una oportunidad para convencer a esa mayoría dominante en la convención de ofrecerle al país una constitución con un alto grado de consenso? Boric, cuando asumió el cargo de presidente de la República, lo dijo: yo espero tener una constitución que una, no que sea la constitución construida en la misma lógica que quizás se criticó en su momento, que es la constitución de la revancha, hecha para imponer hegemonía de un sector por sobre el otro. Y la política, y ahí lo digo desde los partidos, sobre todo de centro derecha hoy día, porque lo hemos conversado con Evópoli, con Renovación Nacional, con Republicanos, la política sí está obligada a habilitar una tercera vía. No me refiero a que haya una pregunta adicional al plebiscito, me refiero a que en caso de que se imponga finalmente, como está mostrándose hoy día incipientemente en las encuestas, el rechazo, hay que responder a ese anhelo que los chilenos expresaron en el plebiscito de entrada, tener una carta magna con reglas de convivencia que sean aceptadas, que permita empezar a sanar
la herida y la crisis que hemos vivido. Y hay que declarar por superada, y eso lo tenemos que decir particularmente desde la centro-derecha, que si eventualmente gana el rechazo, nosotros todavía no hemos tomado posiciones institucionales en ningún partido de la centro-derecha, pero si eventualmente llega a ganar la opción rechazo, nosotros tenemos que trabajar en la construcción de una carta fundamental, ojalá, no en la lógica gobierno-oposición, no en la lógica izquierda-derecha, que quizás son las lógicas imperantes de la política tradicional de los últimos 30 años, en la lógica demócratas versus no demócratas o autoritarios, que yo creo que es la lógica media que lamentablemente se empieza a imponer en la convención, una lógica autoritaria, hegemónica de un sector, con pérdida de libertades, con varias naciones que permiten tener privilegios para unas por sobre otras. Me parece que ahí tenemos una línea que no responde a lo tradicional o binario de la política de los últimos 30 años en Chile, que es la izquierda contra la derecha o el gobierno contra la oposición. Es diferente. Y eso convoca a muchas personas que legítimamente votaron a prueba en el plebiscito de entrada porque tenían esta esperanza, pero tampoco están disponibles a pegarse cualquier salto refundacional en un texto que finalmente termine dividiendo y polarizando más a los chilenos. Senador, lo quiero llevar a otro tema de las últimas horas, en este anuncio que hizo el gobierno de aplicar la ley de seguridad del Estado por un grupo de camioneros que no respetó este plazo que había entregado la ministra del Interior ayer. ¿Eso va en la línea de la seguridad o entregar un ultimátum? Fue una señal que entregó la jefa de gabinete en medio de las movilizaciones que venían incluso del día anterior. A mí me pasa, Frecia, que dar un ultimátum en esta etapa al tema de los camioneros demuestra una falta de estrategia en esta materia y una deficiencia en lo que significa el relacionamiento con los actores ante controversias de este tipo, porque por un lado tú muestras una actitud súper enérgica con los camioneros, pero por otro lado has sido ambiguo en tu respuesta, por ejemplo, ante las situaciones de violencia en la macrozona sur, incluso una que le correspondió a la propia ministra del Interior cuando fue a visitar la comunidad o cerca de Arcilla, y cerca de Mucuicuy, o lo propio que le ocurrió al presidente Boric la semana pasada, donde había anunciado originalmente la decisión había sido no querellarse por un ataque alevoso contra el presidente. O sea, yo creo que el país, el tema de la seguridad, el tema de romper la normativa, el orden establecido, grupos, ya sea camioneros, en la Araucanía, en Temucuicuy, en hechos de violencia y terrorismo que están ocurriendo, lo que ocurre en Plaza Baquedano, estaba ocurriendo en Plaza Baquedano cada viernes, son hechos que no son aceptables en democracia, donde personas traten de imponer por la vía de la fuerza sus demandas. Y en una democracia, y la política cumple un rol en esto y hay que dialogar, pero el país necesita en este tema tan importante como es la seguridad una actitud distinta del gobierno, una agenda. Nosotros de alguna manera echamos de menos una actitud proactiva y decidida del gobierno frente al tema de orden público. Senador, pero o sea, usted lo que está planteando es que está de acuerdo con que se aplique la ley de seguridad, pero que sea un criterio similar y parejo para todos los casos, ¿o no está de acuerdo? No me queda tan claro. Pero por supuesto, pues, Sebastián, o sea, tú no puedes tener una actitud de ambigüedad, de laxitud. O sea, no hubo querella por la balacera en el sur, no iba a haber querella por el piedrazo contra el presidente. Se demoraron 1 o 2 días en reaccionar frente a los atentados en la macrozona. O sea, lo que ocurre con los camioneros, los incidentes en el Instituto Nacional, el saqueo del supermercado en Talagante, que la ministra del Interior no tenía la información, la violencia que sigue semana a semana en el centro de Santiago y en la macrozona sur, son parte de un problema mayor que requiere una actitud de este gobierno distinta a la que su autoridad han tenido y a la que tenía Sebastián cuando eran oposición. Yo creo que de repente se les confunde un poquito el rol de cuando eran oposición. Si al final ya es hora de que haya una agenda, nosotros desde la UDI y desde la oposición estamos disponibles a sentarnos en una mesa. Hay experiencias del gobierno anterior, del gobierno de la presidenta Bachelet, de trabajo coordinado con Carabineros, la necesaria inteligencia. Yo vengo saliendo de una reunión ahora, hace pocos minutos atrás, con el gobernador de la Araucanía, con Luciano Rivas, y para no ponerlo solamente en el único gobernador que es de centro derecha en Chile, conversen con Luciano Rivas, conversan con Rodrigo Díaz, que es el gobernador de Biobío, donde puede haber más afinidad política. O sea, son personas que están sufriendo hechos de violencia gravísimos en la zona sur de Chile, y el gobierno ha tenido una actitud ambigua y no sabemos, yo no lo sé, porque no se ha presentado de una manera que uno pueda sentarse y decir, opinemos esto. No sabemos cuál es la hoja de ruta en seguridad, cuál es la estrategia que están desplegando en el gobierno y qué decisiones concretas se han tomado. Bueno, el subsecretario González estaba a cargo. Pero un dato muy concreto, los delitos han aumentado.
han aumentado. O sea, 64% más de delitos en este mes, y en lo que va del año llevamos 121.000 delitos. Y el año pasado a esta fecha llevábamos 86.000 delitos. O sea, es un dato objetivo y es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Ya, en cuanto a lo mejor no pueden estar de acuerdo, pero una vez que el subsecretario Monsalve se hace en cargo o va a la zona y él se ha reunido con los gobernadores y autoridades locales, han señalado en entrevistas como esta. Ahora, ayer el presidente decía se terminó el proceso de instalación. ¿Cree eso que también va marcando una pauta de que ya aquí a lo mejor hay menos cabida para o errores o faltas de estrategia, como usted señala? Yo celebro que el gobierno diga que se terminó el periodo de instalación, porque ha sido un periodo duro, con muchos errores, con tropiezos, y lo que tiene que hacer hoy día es tener una hoja de ruta. O sea, el tema, cuando tú miras, es difícil entender que a 12 horas de un saqueo como el de Talagante, que terminó con muchos detenidos, 12 horas después la ministra no haya sabido. O sea, yo espero de verdad, Fresia y Sebastián, por el bien de Chile, que no solamente la ministra del Interior, porque acá de repente se trata de personificar los errores que ha cometido Isquia Siches, pero es por el bien de Chile que el gobierno haya tenido en este mes y tanto una lección de humildad. Ya no les toca estar en la galería opinando los errores que cometía a lo mejor en esta materia o las dificultades que tenía el gobierno del presidente Piñera. Hoy día este es un tema muy importante para los chilenos, ciertamente junto con la inflación y el costo de la vida son los dos temas más preocupantes para los chilenos hoy día, el temor a ser víctima de un delito y las situaciones de violencia que se viven y la inflación. Por eso yo espero por el bien del país que el gobierno empiece a actuar con más responsabilidad, profesionalismo y seriedad. Hoy día no son comentarios, les toca tomar las definiciones y van a contar con nosotros si esas definiciones tienen que ver con definiciones concretas. Dejaron el estado de excepción en la Araucanía, bueno, ¿por qué se reemplaza? ¿Cuál es la hoja de ruta en esa materia? Seriedad y profesionalismo es parte de lo que se requiere en este momento. Bien, senador Macaya, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senador. Buenos días. Muchas gracias, Fresia y Sebastián. Que tengan un buen día. Chao. Chao, chao.